Hola, hoy a partir de la definición del logaritmo vamos a enunciar, interpretar y ejemplificar propiedades del logaritmo. Hola nuevamente, bueno, vamos a continuar ahora, vamos a retomar el tema logaritmos, pero en el día de hoy vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Bien. Vamos a trabajar con estas restricciones y vamos a decir por ejemplo, esta que es fácil de intuir. Recuerden que esto era cuánto había que elevar este elemento para que dé este. ¿Sí? Si la potencia es igual a la base, esto es 1. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Estaría representando esto. Siempre y cuando cumpla A con estas condiciones. Vamos con esta. ¿A cuánto debería elevar la base para que la potencia dé 1? Si no, lo podemos analizar de esta forma. ¿A cuánto hay que elevarlo? Hay que elevarlo a la 0. ¿Sí? Entonces, siempre que la base y la potencia, ¿sí? O el argumento base, potencia sean iguales, el exponente es 1. Si la base, tengo una base cualquiera que cumpla con estas condiciones y la potencia da 1, tengo que elevar a la 0 la base para que la potencia dé 1. Bien, estas son bastante intuitivas, estas dos propiedades. Bien, continuamos. Esta la vamos a llamar propiedad uniforme. ¿Sí? La propiedad uniforme lo que me dice es que si yo parto de una igualdad y aplico logaritmo en ambos miembros, se conserva la igualdad. Bien. Y hay una expresión que es la recíproca de esta, que se la conoce como propiedad cancelativa, es que si los logaritmos son iguales, siempre que las bases lo sean, los argumentos o las potencias son iguales. Bien, esto tendría que haberse escrito con un sí solo sí, o sea, sería una doble implicación, ¿no? Si los argumentos son iguales, los logaritmos lo son, y si los logaritmos lo son, los argumentos también. ¿Está bien? Hay algunas cosas o propiedades en matemática que suelen, no sé por qué razón, suelen explicarlo separadamente y no terminan relacionándolas unas con la otra, cuando muchas veces representan la misma propiedad. Vamos con el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto se puede descomponer como una suma de logaritmos. Vamos a ver las restricciones. A y B, A, que es la base, tiene que ser positiva y no puede valer 1. Y para que la igualdad se cumpla, sí o sí le tengo que pedir tanto a X como a Y que sean positivos. ¿Por qué positivos? Bueno, pero si parto de una base positiva, ¿cómo tiene que ser la potencia? Lo vimos en las tablas anteriores, ¿sí? Si yo parto de una base positiva, me genera potencias positivas. Por lo tanto, X no tiene otra oportunidad, no tiene otra chance que ser positivo. ¿Sí? ¿Por qué lo aclaro de este lado de la igualdad de este miembro? Porque acá puede darse que X e Y sean al mismo tiempo negativos. Si ambos son negativos, el producto me da positivo. Y en ese caso, digamos, puede cumplir este lado de la igualdad, pero no cumpliría este. Por eso
aparece esta restricción para que este miembro sea igual a este, si no, no se cumplirían. Bueno, vamos a ver ejemplos. Vamos a buscar ejemplos que sean reversibles, porque muchas veces dicen, bueno, tengo esto y lo convierto en esto, pero a veces, digamos, me conviene partir de esta expresión y llegar a esta. Todo va a depender del contexto. Ustedes piensen que tanto el logaritmo como sus propiedades, ¿sí?, son interés de estudio del álgebra. ¿El álgebra qué hace? ¿Qué pretende? Estudiar todas las propiedades de las operaciones. ¿Para qué? Para transformar una expresión en otra, dependiendo del contexto, sea resolviendo un cálculo, sea resolviendo una ecuación u otros. Entonces, va a haber contextos donde, partiendo de esta expresión, me conviene escribirlo o descomponerlo como una suma, o partiendo de la suma me conviene escribirlo de esta manera, como un solo logaritmo, quizás, no sé, en un contexto de una ecuación, para poder despejar alguna de las incógnitas. Bien, entonces, vamos a ver un ejemplo. Supongamos esta situación. Vamos a poner un ejemplo que sea fácil, que lo podamos resolver tanto sin la propiedad como con la propiedad. Entonces, fíjense, si yo me guío por la propiedad, me dice que si tengo el logaritmo de una multiplicación, puedo descomponerlo como la suma de dos logaritmos. Acá tengo 4 por 8. Entonces, esto se descompondría de esta forma. Bien, pero supongamos que somos bastante desconfiados. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a resolver este miembro, este lado de la igualdad, y vamos a resolver este de acá. Quiero ver que lleguemos al mismo resultado. Bien, si yo resuelvo la multiplicación, me estaría dando logaritmo en base 2 de 32. Y acá ya tendría que empezar a resolver. Recordemos, voy a insistir hasta el cansancio para que podamos entender el concepto de logaritmo. Si bien esto se lee logaritmo en base 2 de 4, vuelvo a reitero, me conviene leerlo para mí a cuánto hay que elevar el 2 para que me dé 4, a cuánto hay que elevar el 2 para que dé 8. De esa manera ustedes van a, digamos, entender el concepto de logaritmo, ¿sí? Y no va a ser algo que uno memoriza como una operación más, ¿sí? Bien, entonces en este caso tendríamos 2 al cuadrado me da 4, o sea que esto me da 2. Y 2 elevado al cubo me da 8. ¿Sí? Bien. Fíjense, 2 a la cuánto me da 32. 2 a la quinta. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. O sea que este logaritmo da 5. Y en efecto, si sumo acá, también me da 5. ¿Está bien? ¿Sí? Lo desarrollamos de ambos lados para que vean que se cumple. En otros ejercicios no voy a hacer lo mismo las dos veces, simplemente para que vean que la propiedad se cumple. Bueno, vamos a poner otro ejemplo, pero en forma reversible, para utilizarlo de la otra manera. Por ejemplo, logaritmo en base 6 de 3 más logaritmo en base 6 de 12. Bueno, si observamos cada término, cada logaritmo, lo que podemos ver es que, digamos, no tengo un exponente entero de manera tal de que el 6 elevado a ese exponente me dé 3. ¿Sí? Algunos dicen, bueno, esto 3 no es una potencia de 6. Bueno, no es una potencia si estoy trabajando con una tabla de números naturales o enteros. Pero si me voy a los reales, 3 es una potencia de 6. El problema es que el exponente no es un número entero. Lo mismo pasa acá. En los naturales, si trabajo en naturales o en los enteros, en n, 12 no es una potencia de 6. 12 es un múltiplo de 6, pero no es una potencia de 6. ¿Sí? Ahora, en los reales sí es una potencia de 6, pero lo que pasa es que el exponente no es entero. Bueno, entonces acá no podría resolver mentalmente, después vamos a ver esto cómo poder hacerlo con la calculadora, pero por ahora tengo que buscar alguna estrategia que me lo permita. Si ustedes miran la propiedad, ahora estamos con una suma de logaritmos, estamos en esta expresión. Entonces
voy a usar la propiedad al revés. Voy a ir de la suma de logaritmos al logaritmo del producto. Y quedaría de esta forma. ¿Sí? Podría haberlo resuelto directamente, pero preferí escribirlo como dice la propiedad. Entonces resuelvo la multiplicación. 36. Y ahora sí, 36 es una potencia de 6. ¿Está bien? Entonces, ¿a cuánto hay que elevar 6? Para que dé 36 lo tengo que elevar al cuadrado. Y ahí pude resolver, me sirvió la propiedad en esta coyuntura donde los logaritmos no podían salir mentalmente porque los exponentes o los logaritmos no son enteros, y mediante el uso de esta propiedad lo convertí en un número que es potencia de 6. ¿Sí? En el caso que este número no hubiese sido potencia de 6, no existiese un exponente entero, más adelante vamos a ver una propiedad que me va a permitir resolverlo igualmente. Bueno, muy bien, vamos con otra. Vamos a ir con el logaritmo de un cociente. Y fíjense que lo único que me cambia es ese signo. Bien, vamos con un ejemplo. Fíjense, atenti, las restricciones son las mismas. Entonces, vamos con ejemplos. Supongamos logaritmo en base 5 de un 25. Bien, este podría resolverlo sin esta propiedad. Podríamos razonarlo de la siguiente forma. Para pensarlo más fácil, en lugar de centrarnos en un 25avos, podría pensar en el 25. Digo, bueno, a ver, 25 es el cuadrado de 5. ¿Está bien? Estamos en una situación parecida a otro logaritmo que habíamos hecho anteriormente. Entonces, si yo, por ejemplo, digo 5 a la menos 2, es 1 sobre 5 al cuadrado, que es un 25. Entonces recuerden que cuando la potencia me queda invertida o me queda en el denominador, es porque está involucrado un número negativo. ¿Sí? Bueno, acá ya sabemos que esto debería dar menos 2. Pero la gracia no es esta. En este caso lo que estamos haciendo, estamos trabajando con esta nueva propiedad. Vamos a ver qué ventaja me ofrece en lugar de razonarlo de esta forma aplicando la propiedad. Entonces, si ustedes se fijan, 1 es como si es el papel de la X, ¿no es cierto? El 25 está ocupando el lugar de la Y. Entonces, descompongo. Me estaría quedando logaritmo en base 5 de 1 menos logaritmo en base 5 de 25. Bien, fíjense que los logaritmos son más sencillos de resolver. Bien, esta es una propiedad que vimos hace un ratito. ¿Sí? ¿A cuánto hay que elevar un número cualquiera para que me dé 1? Lo tengo que elevar a 0. ¿Y a cuánto tengo que elevar el 5 para que dé 25? Al cuadrado. Bien, entonces acá me queda esta resta. Que si nosotros la resolvemos, 0 menos 2 me da menos 2. Y verifica lo que habíamos hecho por otro camino. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Como hicimos con el logaritmo del producto, vamos a hacer otro reversible con el logaritmo de este cociente. ¿Sí? Ahora parto de una resta. Y la misma situación que apareció con el logaritmo de la suma. ¿Sí? 18 no es una potencia, digamos, entera de 3. Digamos, no hay un exponente entero que eleve al 3 y me dé 18. Lo mismo pasa acá. Entonces, aplico la propiedad. Aplicamos la propiedad. Esto me estaría dando el logaritmo 18 medios es 9. Y llego al resultado. Bueno, ustedes dirán, pero
qué gracioso, utilizó un ejemplo donde fácilmente la reducción de esta fracción me dio una potencia de 3. Y si no da potencia de 3, bueno, si no da potencia de 3, en las propiedades que vamos a ver más adelante, me va a permitir el uso de la calculadora y por tanto llegar al resultado también, a un resultado aproximado, ¿sí? Porque si acá me hubiese quedado, ejemplo, en lugar de 18 sobre 2, hubiese sido 17 sobre 2, 17 medios, ahí no tendría manera de encontrar un valor entero que me sirva de exponente, ¿sí? Sí, lo que puedo hacer con la calculadora es encontrar un valor aproximado. Recuerden que en este caso estos valores, estos exponentes, van a ser del tipo irracional, ¿sí? Y la calculadora lo que me va a dar es simplemente una aproximación. Bueno, continuamos. Bueno, vamos con el logaritmo de una potenciación. Ustedes van a decir, pero ¿cómo? El logaritmo siempre es de una potenciación o de una potencia. ¿Cómo una potenciación? Sí. El tema es que me aparece, digamos, lo que B llamamos como la potencia, me aparece un exponente. Entonces me aparece una potenciación dentro del logaritmo. ¿Qué me dice la propiedad? Vamos a poner las restricciones. A es positivo y no puede valer 1. Y B, como es una potencia de A, también tiene que ser positivo. Fíjense, en algunos textos ejemplifican siempre con exponentes enteros. Yo acá no puse ninguna restricción sobre n, ahora lo vamos a ver, porque la realidad n puede ser un número racional que también va a funcionar, incluso con n real también, así que no hay problema. Bien, vamos con un ejemplo. A ver, ¿qué tenemos acá? Supongamos, logaritmo en base 3 de 9 al cuadrado. Bien. Vamos a ponerlo con color para identificar el elemento que va a cambiar en la propiedad. Acá lo que me está diciendo es que el exponente va a aparecer multiplicando en el otro miembro. O sea, tendría que escribir esto de esta forma. Bien, tengan presente que yo acá estoy omitiendo hacer las demostraciones. Simplemente lo que estoy haciendo es ejemplificando las propiedades. Bien, resolvamos. Hagamos como hicimos antes. Desconfiemos de que esto realmente es cierto y desarrollemos este miembro y desarrollemos este otro. 9 al cuadrado. 81. Vamos a hacer el logaritmo. Recuerden, si bien esto se lee el logaritmo en base 3 de 9, nos conviene pensar a cuánto hay que elevar 3 para que me dé 9 la potencia. 3 al cuadrado, por lo tanto acá me queda 2 por 2. Y si analizo esta situación, 3 elevado a la cuánto me da 81. 3 a la cuarta. Cosa que se verifica cuando multiplique de este lado y se cumple. ¿Está bien? Otra forma de visualizar esto, ¿sí?, es esta. Para que veamos otra alternativa. ¿Qué significa que tengo elevado el 9 al cuadrado? Que en realidad esto es como tener, no sé si están de acuerdo, 9 al cuadrado es 9 por 9. Ahora, si yo descompongo esta multiplicación, esta propiedad fue una de las que vimos al principio. El logaritmo de un producto se descompone como la suma de dos logaritmos. ¿Sí? Fíjense, yo acá tengo este término y este término son iguales. O sea, tengo dos veces el mismo término. O sea, 2 por logaritmo en base 3 de 9. Y si se fijan, este 2 es este 2 que tenemos acá. Entonces, fíjense cómo esto que tengo expresado de esta forma
¿sí? En realidad es esto mismo. Bueno, ya lo tenemos resuelto, esto sabemos que da 4. ¿Sí? Pero ven como aplicando otra propiedad también llegó al mismo concepto. ¿Sí? La realidad, digamos, yo lo hice un poco, si hubiésemos hecho algunos casos más, podríamos llegar en forma inductiva a que, digamos, multiplico tantas veces como me diga el exponente. Pero bueno, estamos tratando de omitir la demostración y estamos yendo a ejemplificar simplemente las propiedades. Bien. Vuelvo un poquito acá. Volvemos con este valor n. Fíjense, yo les contaba hace un ratito que en la realidad yo no hice ninguna restricción en la definición, ¿sí? Si bien en algunos lados hablan de que esto es un número entero, pero la realidad es que no necesariamente tiene que ser entero. ¿Por qué? Porque vamos a ver este caso particular. ¿Qué pasa cuando tengo una radicación? A ver, tengo un ejemplo por acá. Logaritmo en base 2. La raíz cuadrada de 4 al cubo. ¿Qué pasó acá? Bueno, fíjense, si recordamos lo que aprendimos con los radicales tienen una forma de notación que contiene un exponente racional. ¿Sí? ¿Qué es esta? A ver, vamos a escribirlo acá a un costado. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando acá? Estoy escribiendo, aplicando esa propiedad, me estaría quedando 4 a la 3 medios. Fíjense que acá 3 medios me hace el papel de la n en la propiedad. Si aplico la propiedad, vamos a hacerlo abajo, vamos a ir abajo. Tendríamos que bajar el 3 medios. Bien, siendo desconfiado como vinimos hasta ahora, vamos a ir resolviendo. Fíjense, voy a resolver este miembro para que veamos que llegamos al mismo resultado. Voy a resolver el cubo primero. 4 al cubo es 64. ¿Sí? Y la raíz cuadrada de 64, ¿sí? ¿Qué número elevado al cuadrado de 64? Es 8. Vamos de este lado. Vamos a resolver ese logaritmo. Logaritmo en base 2 de 4. Recordemos a cuánto hay que elevar 2 para que me dé 4. Lo tengo que elevar al cuadrado. Bien, acá puedo simplificar. Y de este lado me estaría dando 3. Y si miro este miembro de acá, tengo que resolver el logaritmo. Logaritmo en base 2 de 8, ¿a cuánto hay que elevar 2 para que dé 8? Al cubo. Fíjense que se cumple. ¿Está bien? Entonces, para no colocar ninguna restricción, directamente digo que n, no le impongo una restricción de que sea un número entero. Simplemente hablo de n como un exponente que puede aparecer multiplicando. Muy bien, espero que les haya servido, les mando un abrazo grande.